Comenzó como una simple manifestación, pero terminó en tragedia. Trabajadores de limpieza del Instituto Politécnico Nacional fueron arrollados por un conductor mientras bloqueaban el circuito interior en Ciudad de México, denunciando falta de pagos. Hay al menos 6 heridos. Hasta las oficinas y me traen a vuelta y vuelta. Me dijeron que iban a depositar esta quincena. Se supone que depositan los días 5 y 20. ¿A cómo estamos? Y no han depositado ni un peso. Desde el 5 de mayo me deben. La cuerda. Sí. ¿Te sientes bien? Sí. Hay que jalarla. Esta nos pasó por venir a exigir lo que nos corresponde. Un desgraciado se quiso pasar de listo, atoró el mecate y nos tiró a nuestros compañeros. Sí. Este bloqueo duró 8 horas antes de que pudieran abrir las vialidades. Sobre la situación de los heridos iremos más adelante a enlazarnos hasta el hospital donde fueron trasladados para ver en qué situación se encuentran. Y sobre esto, el Instituto Politécnico Nacional explicó que el personal que se manifestó no tiene ninguna relación directa con esta institución, sino con la empresa Got on Glock, y que fueron ellos quienes incumplieron con el pago, además de cometer otras irregularidades como no darlos de alta ante el IMSS, por lo que llamaron a esta empresa a cumplir con el pago de salarios a sus trabajadores. Le decía, pero esto no fue todo lo que sucedió aquí en la Ciudad de México. También esta mañana una canaleta del segundo piso del periférico se desprendió del segundo piso. Lo peor es que cayó sobre 2 vehículos que circulaban sobre la avenida y este reblandecimiento de la estructura fue atribuido a las recientes lluvias. Hasta este lugar llegaron elementos de protección civil, llegaron bomberos y policías para revisar el boquete y prestar apoyo a los afectados. La parte que colapsó corresponde a las uniones del tramo elevado, por lo que la vialidad fue cerrada para la reparación y evaluación de los daños. Afortunadamente, solo fueron los daños materiales y no hubo lesionados. En Chiapas, trabajadores del sindicato y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación marcharon este martes en Tuxtla Gutiérrez para exigir al gobierno federal y estatal atender el pliego petitorio que han manifestado desde hace más de un año, en donde la demanda principal es la abrogación de la reforma educativa y justicia por la maestra que fue cesada en la región de la Sierra y que después murió. Esteban Moreno, integrante de la Comisión Política Estatal del Magisterio, explicó que las movilizaciones no terminarán hasta que se finalice la mesa de negociación con las autoridades. Siento yo de que va a haber avance,
Nosotros tenemos la perspectiva de que va a haber avance el día de hoy. Lo ha demostrado el presidente de la República, y con el hecho de que cumpla con las mesas, decimos nosotros de que sí va a haber avance. Por ello confiamos en que salgamos fortalecidos el día de hoy. Bueno, nosotros, después de 28 días de movilización que se tuvo aquí en Chiapas, pues en ningún momento hubo la posibilidad, pues, en este caso hubo la cerrazón del gobierno del estado. Bien, vamos ahora con información del clima, porque de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, el paso de la onda tropical 4 al sur de la península de Yucatán y también del Golfo de Tehuantepec seguirá ocasionando lluvias de fuertes a muy fuertes en el oriente, en el sur y el sureste del país. Es imagen en vivo, ahí ve las nubosidades. Y mire, aquí en la Ciudad de México, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil también emitió una doble alerta en al menos 9 alcaldías por la presencia de lluvias fuertes en la capital. Las alcaldías con alerta amarilla son Álvaro Obregón, también Azcapotzalco, también Coyoacán, la Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tlalpan, Xochimilco, Venustiano Carranza, Coajimalpa y Gustavo Amadero. Además, también se emiten algunas recomendaciones como portar paraguas, aprovechar el agua para regar las plantas y tomar precaución ante posible caída de árboles. Y en este contexto, como sabemos, la tormenta tropical Alberto refrescó gran parte del territorio mexicano. Sin embargo, también dejó afectaciones en varios estados del país. Inundaciones, vehículos hundidos y personas atrapadas. Aquí las imágenes de los remanentes de la que fue la primera tormenta de esta temporada. Mire, y en cuanto a afectaciones, no solo hubo pérdidas materiales. Por ejemplo, en Veracruz se reportaron las primeras 3 muertes por lluvias. La Secretaría de Protección Civil confirmó estos datos. Las personas fueron identificadas como Juan y Luis, de 20 y 17 años, así como un adulto conocido como Pilo. Los 2 primeros perdieron la vida al cruzar en moto el río La Raya de la comunidad Flor Blanca cuando se dirigían a su casa y perdieron la vida ahogados. El adulto mayor murió electrocutado en la localidad El Espinal al trabajar con lluvia y también con el suelo mojado. Vámonos hasta Nuevo León, y es que, como se lo decía ayer en este espacio, habitantes de la entidad carecen de agua a pesar de las fuertes lluvias de estos últimos días. Y por esto, varias personas han sido captadas en el río Santa Catarina, en Monterrey, dándose baños o incluso lavando ropa. Mire, ahí ve las imágenes. Hay piedra. ¿Qué estás haciendo? Me estoy bañando. ¿Por qué? Porque no hay agua aquí que pasar. Voy a aprovechar aquí. Llegan a los pozos que dejó la tormenta para bañarse o para lavar ropa.
ya casi está seco y solo es un camino de piedras y basura. Saben que no podrán seguir aprovechando lo que la naturaleza les da. Ahí tiene usted las imágenes. Y ahí mismo en Nuevo León, el gobierno emitió la declaratoria de emergencia en al menos 51 municipios debido a los daños y afectaciones por el impacto de la tormenta tropical Alberto. Esta declaratoria establece que municipios como Arramberi, Zaragoza e Iturbide quedaron incomunicados, es decir, sin acceso total por vía terrestre, y se deberán adoptar medidas urgentes, preventivas, correctivas también y de mitigación. Es momento de seguir hablando de cambio climático, de medio ambiente, de nuestras presas. Está con nosotros mi querida Fanny Miranda. ¿Cómo estás? Bienvenida, Fanny. Bien, Selene, muchísimas gracias. Ya te extrañaba. Yo también, nosotros también en este espacio. Oye, Fanny, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos en Ciudad de México? Hemos hablado contigo muchísimo de los niveles de las presas. Ha empezado a llover. Ha empezado a llover, tenemos las presas llenas en Nuevo León, en Tamaulipas. Sin embargo, esa fortuna no se ha corrido justamente en la cuenca del río Cutzamala, donde se encuentran las tres principales presas que abastecen al Valle de México, Valle de Bravo, Villa Victoria y El Bosque. Se encuentran en su nivel más bajo de los últimos 28 años. Mañana se llegaría al día cero. No llegamos al nivel más bajo proyectado por la Conagua, pero seguimos en situación crítica. Y si te parece, vamos a ver la historia que preparamos. Vamos a ver. Mientras la tormenta tropical Alberto llenó las presas de Nuevo León y Tamaulipas, las del Cutzamala que abastecen al Valle de México agonizan. El día cero proyectado por la Conagua para este 26 de junio no llegó, pero el nivel de los embalses sigue cayendo cada día al más bajo de los últimos 28 años. Y es que a un mes del inicio de la temporada de lluvias, no se ha logrado revertir la sequía. Al corte del 24 de junio, los tres principales embalses del Cutzamala se encuentran al 26% de llenado, con un almacenamiento de 204 millones de metros cúbicos. La presa más grande, la de Valle de Bravo, almacena 104 millones de metros cúbicos, el 26.5% de su capacidad. La semana pasada estaba al 26.8% y mantiene un déficit del 61% con respecto al almacenamiento histórico. La presa El Bosque está al 28.6% y Villa Victoria al 22.9%, con déficit del 29 y 57% respectivamente. De acuerdo con las proyecciones del organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, este miércoles las presas del Cutzamala caerían a los 155 millones de metros cúbicos, el nivel mínimo que se requiere para seguir extrayendo agua de las presas. Pero debido a los recortes del suministro y la incorporación de nuevas fuentes, la fecha fatal solo se ha alargado. En noviembre pasado, previendo el bajo almacenamiento, la extracción de agua del sistema Cutzamala se redujo de 13 a 9 metros cúbicos por segundo. Al paso de los meses bajó a 8 metros cúbicos. Y de nueva cuenta, el pasado viernes se anunció otro recorte, de 6 a 8 metros cúbicos por segundo. Pasa de 8 metros cúbicos por segundo a 6 metros cúbicos por segundo. Esta decisión se toma para asegurar a mediano plazo el abasto de agua que se entrega desde el sistema Cutzamala, cuyo nivel conjunto de almacenamiento se ha reducido en consecuencia de la sequía que ha afectado al país en los últimos años. Para Milenio Noticias, Fanny Miranda. Pues como vemos, esta fecha fatal, el día cero, solo se ha prolongado. En noviembre el Valle de México estaba recibiendo 13 metros cúbicos de agua por segundo y a la fecha estamos recibiendo solo 6 metros, la mitad de lo que se estaba extrayendo las presas del sistema Cutzamala. Y esto es porque los niveles, como te comentaba, están críticos, están sumamente bajos y pues esta temporada de lluvias que inició hace un mes, justamente el 15 de mayo, pues no ha logrado favorecer, no ha logrado revertir esta situación de sequía para la cuenca del río Cutzamala. De esta cuenca depende una cuarta parte de la población del Valle de México, pero el hecho de que las presas se llenaran no significaría que el Valle de México está fuera de la crisis hídrica. Hay que recordar que nuestra principal fuente es el acuífero del Valle de México, que también está sobreexplotado. Ya lo hemos dicho, le sacamos, digamos, 50 pesos, 100 pesos de agua y solamente le regresamos 50. Estamos dejándole una deuda a nuestros hijos. Tenemos problemas ya justo por hundimientos debido a la sobreextracción. Y bueno,
cada día se van buscando más fuentes de las que hemos hablado aquí, como por ejemplo los pozos de Zumpango en el Estado de México, que se extrae agua de su acuífero, a pesar de que en esa región tampoco tienen agua, de que su laguna está seca, y así seguimos en el Valle de México trayendo aguas de otras fuentes. Y este 26% que nos reportan ya lleva varias semanas, no se mueve, está en 26%. Empiezan a caer lluvias un poquito más fuertes, pero no es suficiente. El día cero probablemente no llegue ahora, pero podría llegar muy pronto. Pero está latente, está ahí, claro. Ese es el problema. Y no se vio que llegáramos al día cero justo por estos recortes. Si hubiéramos seguido extrayendo la cantidad de agua que se tenía para noviembre, pues el agua se hubiera agotado desde el mes de abril. Fue gracias a estos recortes que pues se ha mantenido un poquito ahí el nivel, pero también hay que cambiar la manera en que usamos el agua, en que nos relacionamos con el agua y dejar de utilizar, por ejemplo, el agua potable para el excusado, por ejemplo, o en esta temporada de lluvias cosechar el agua, ¿no? Que me parece, son muy pocas las personas, me incluyo, que no tenemos un sistema de recolección de agua, claro, y ese será que aquí también, sí está lloviendo. Claro, y ese será el gran reto, decíamos, de los gobiernos entrantes, ¿no? Del gobierno local y federal. ¿Qué se va a hacer para que se empiece a recolectar en Ciudad de México, en la zona metropolitana, el agua? Fanny. Así es, un gran reto que tenemos. Así es, un gran reto. La crisis no ha terminado. Así es. ¿Nos vamos a quedar con esto, Fanny? Claro que sí. Te extrañamos, hombre. Siempre queremos escuchar más de tu información. Nos vemos acá la próxima semana. Sí, y también tenía programado platicarles de este gran viaje que realizamos al Parque Nacional Galápagos. Nos tienes que platicar la próxima semana. ¿Te parece? Con mucho gusto. Buenas noches. Gracias, Fanny. Con mucho gusto. Ya le platicaba a usted de esta manifestación que terminó en tragedia esta mañana, este día en Ciudad de México. Varias personas, trabajadores de limpieza del Politécnico Nacional, fueron arrollados por una persona. Y bueno, pues vamos a enlazarnos ya con mi compañera Graciela Olvera, que tiene más detalles acerca de la situación de los heridos. ¿Cómo están? ¿Cómo están, Graciela? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos con muchísimo gusto. Los heridos fueron 6 de este atropellamiento terrible en esta manifestación, donde lo único que exigían era que les pagaran su sueldo. Pues bueno, estos lesionados fueron trasladados aquí al Hospital Magdalena de las Salinas, en el cual pues han sido atendidos. Los de menor gravedad, 2 de ellos ya fueron dados de alta. Un señor de la tercera edad y una jovencita de 30 años ya fueron dados de alta. No obstante, todavía se encuentran 4 personas internadas dentro de este nosocomio, entre ellas Jesús Manzanares, un señor de 72 años que lamentablemente es el que se encuentra más herido. Está ya en terapia intensiva, está adentro con su esposa. Le dijeron a la esposa que tiene que hablar justamente con el señor para ver si tiene alguna reacción. Hasta el momento no tiene ninguna reacción, está inconsciente el señor. Esperan a que se desinflame su cerebro para poderle realizar más estudios y dar parte si tiene posibilidad de entrar a cirugía o no, y esperar lo peor. Se tiene mucha esperanza de que solamente se desinflame el cerebro y pueda continuar con su recuperación el señor Jesús. Por otro lado, Consuelo Baldomero, una joven de 30 años, también fue hospitalizada en este nosocomio, en el Magdalena Salinas del IMSS. Ya está siendo atendida, tiene fractura en la pierna, en la clavícula y además pues raspaduras y todo eso. Ya sigue siendo atendida ella también aquí en este hospital. Los familiares dicen que se la reportan como estable, está consciente por fortuna. Asimismo, los demás heridos. Aquí a esta hora de la noche se encuentran personal del Instituto Politécnico Nacional que les están brindando alimentos. A la chava que salió de 30 años le compraron un bastón y todo eso para que estén al pendiente y también para que estén bien las personas. Asimismo, solamente llegó el supervisor de las personas solamente para gestionar algunos temas, porque cuando llegaron aquí a este hospital, las lesionados no tenían seguro. La empresa no los había dado de alta al Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, pues bueno, eso fue un tema que por fortuna ya se resolvió y están siendo atendidos de manera satisfactoria en ese nosocomio. Vamos a seguir aquí al pendiente, Selene, para pues ver cómo siguen los heridos y esperemos que Jesús Manzanares, el señor de 70 años, pues ya sea dado de alta y que se encuentre mucho mejor, Selene. Ojalá que sí, ojalá que todos y cada uno de los 6 lesionados se recuperen pronto, y ojalá también, muy importante, se dé con el responsable
de esta tragedia, de que estas 6 personas estén lesionadas porque se dio a la fuga. Y hasta el momento no se sabe nada de ese conductor. Graciela Olvera, gracias por tu reporte. Seguimos pendientes. Buenas noches, seguimos pendientes. Buenas noches. Vamos a información de violencia, porque en Veracruz, a 4 días de que pobladores de Totalco bloquearon la carretera Perote a Catzingo y se enfrentaron a la fuerza civil, dejando 2 campesinos muertos. Ayer se registró un nuevo bloqueo en Perote. Ahora se sumaron los reclamos para exigir justicia para sus compañeros asesinados y también, por supuesto, castigo a los responsables. Los pobladores exigieron que haya sanciones contra los agentes que participaron en la gresca, pese al anuncio de la desaparición de la fuerza civil. Y precisamente ayer el alcalde de Perote, Delfino Ortega, asistió a la firma de los acuerdos pendientes con los habitantes de Totalco, pero fue retenido por los pobladores. Hoy en entrevista con mi compañero Carlos Zúñiga, a pesar de que aseguró que se encuentra en perfectas condiciones, dijo que no se ha podido comunicar con autoridades estatales para resolver su retención. Que la gente ha sido muy respetuosa, no hemos estado aquí con ellos y sí. Sin ninguna agresión física ni mucho menos. Sí, estoy acompañado del director del jurídico, del secretario del ayuntamiento y 2 personas más. El día de ayer estamos de comunicación con el gobierno del estado a través del secretario del gobierno. La verdad no hemos tenido oportunidad de tener comunicación. Okay. Pero entendemos que tienen ya nociones de lo que está pasando aquí en Totalco. No hemos recibido ningún comunicado oficial. Bueno, ¿y qué se sabe esta noche del alcalde retenido? Me enlazo hasta Veracruz con mi compañera corresponsal Isabel Zamudio. Isa, buenas noches. Buenas noches, Elena. Lo que se sabe hasta el momento es que el alcalde le dieron permiso a los pobladores de Totalco y de la zona colindante con el estado de Puebla de acudir a su casa a tomar medicamentos. La gente que está en la protesta no le creía, los líderes dijeron que sí le creían al alcalde, quien prometió regresar. Se fue esta tarde a su casa, no sabemos qué enfermedades padezca, pero bueno, por la edad posiblemente de la presión, de diabetes, algo así, que no había tomado medicamentos desde ayer. Se empezaba a sentir mal, le permitieron ir a casa, posiblemente también a bañarse, a cambiarse de ropa. No dijo o no especificaron a qué hora van a regresar. Se supone que mañana tienen una reunión allí mismo en el lugar de la protesta. Sería una sesión de cabildo abierta en ese sitio y él pues debe estar encabezando esta sesión de cabildo. Por lo pronto, el alcalde se retiró con la condición de regresar. Bueno, Isabel Zamudio, este problema continúa y dice no se puede resolver sin la intervención del Estado, es lo que dice el alcalde. ¿Qué se sabe, querida Isa, de los 2 jóvenes que perdieron la vida, que fueron asesinados? Ese es el calificativo correcto en este enfrentamiento. Pues hasta el momento, contrario a lo que dicen las autoridades de que se le está brindando apoyo, no se conoce que haya personas detenidas, ni una sola por este tema, mucho menos a los policías de Fuerza Civil que habrían sido, junto con los policías estatales, los que realizaron esta acción violenta de desalojo de la carretera federal 140 y precisamente sobre esta par de hermanos de 27 y 37 años que perdieron la vida, es que realizamos este trabajo que presentamos en un momento por la situación que se generó y lo que se sigue dando y la respuesta tan pobre que han otorgado las autoridades estatales. Bien, vamos a verlo, Isa. Como padres de familia responsables, trabajadores y cariñosos, es como los 6 hijos de los hermanos Jorge y Alberto Cortina Vázquez los recuerdan. Ambos murieron durante el violento desalojo que elementos de la Fuerza Civil y policías estatales de Veracruz hicieron el 20 de junio pasado en la carretera federal 140 en el municipio de Perote. Los hombres de campo de 37 y 27 años regresaban de trabajar en su tractor rumbo a su casa en Totalco y pasaron por el bloqueo donde estaban sus familiares.
Intentaron huir como los demás para esquivar los golpes y balazos, pero no lo consiguieron. Enfrente de Granjas Caro. Y ahí se dispersaron ustedes. Nos dispersamos. Hasta allá los fueron a un campesino y lo rafaguearon, porque lo rafaguearon en su tractor. En el tractor. Y de ahí se metieron a las calles los... De ahí se metieron a las calles aquí en el pueblo. Y acá todo esto rociaron de a todos les andaban disparando. ¿Ingresaron a domicilios? Ingresaron a domicilios particulares. Fuerzas civiles, no se valga. O si de esa gente tiene el gobierno, entonces esos famosos cuadrones de la muerte es lo que está. Sus cuerpos perforados por decenas de balas quedaron tirados entre campos de cultivos semisecos por la falta de agua, principal reclamo de quienes hasta este martes seguían bloqueando la carretera, exigiendo el cierre de la empresa porcícola Granjas Carroll. El alcalde de Perote, Delfino Ortega, permanecía detenido por los pobladores, mientras el gobernador Cuitláhuac García informaba que ya había sido liberado y aclaró que no irá al sitio del conflicto porque tiene cosas más relevantes que hacer. En nuestra competencia estamos haciendo lo que nos corresponde y ahí está lo que me toca hacer, ¿sí? Y tenemos que hacer. No crean que es el único problema que tenemos que atender. Nosotros corroboramos que se negociara esta privación ilegal de la libertad del alcalde y en efecto así fue. Es la información que yo tuve hasta el final de que se había logrado. Por estos hechos, el gobierno estatal anunció la desaparición de la Fuerza Civil, que acumuló medio centenar de sanciones en asuntos internos por excesos, faltas administrativas y abusos contra la ciudadanía, a la que supuestamente debían servir y proteger. Desde Veracruz, para Milenio Noticias, Isabel Zamudio. Bueno, Isabel Zamudio, pero ya lo dijo el gobernador, él tiene muchos asuntos que atender, dice Isa. Así es, y llama la atención porque precisamente el padre del gobernador, siendo diputado hace varios años, él llamó la atención sobre la contaminación que causaba y el daño ambiental que causaba Granjas Carroll. Parece que el gobernador no se enteró que su padre combatía esto. Así es, Isabel Zamudio. Por favor, manténnos al tanto de toda la información que siga surgiendo acerca de este caso. Gracias, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Ahora vámonos hasta Morelos, porque esta mañana fueron encontrados los cuerpos de 6 hombres en los municipios de Yautepec y Puente de Ixtla. 3 de los cadáveres fueron abandonados sobre la carretera local conocida como Rancho Inglés y el resto estaban sobre la carretera Cuernavaca-Cuautla a la altura del llamado Cañón de Lobos. Todos con huellas de tortura y también estaban maniatados. Este hallazgo se da en medio de una ola violenta con la aparición de mensajes en puentes y bardas en diversos municipios que advierten de la llegada y presencia del cártel de la familia michoacana al estado. Y en la localidad de La Murga, en Petatlán, en Guerrero, elementos de las fuerzas federales y ministeriales aseguraron 31 artefactos explosivos improvisados, 15 kilos de droga, pólvora, entre otras sustancias. Además, incautaron 3 vehículos de lujo con reporte de robo. Tras este hallazgo, se desplegó un operativo en la zona para dar con los responsables. Este es el tercer aseguramiento que las fuerzas federales, estatales y ministeriales realizan en la región de la Costa Grande del estado de Guerrero. Y oiga, luego de que la semana pasada el presidente López Obrador minimizó los hechos de violencia durante las elecciones del 2 de junio, hoy la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, pues lo contradijo, lo corrigió. Reveló que fueron 12 los candidatos asesinados y no solo 6, como declaró el presidente. Eso sí, Rosa Isela destacó que fueron menos que en 2018, cuando hubo 20 homicidios, y acusó a la oposición de haber generado campañas para hacer creer que México vivió este 2024 el proceso electoral más violento de su historia. Las agresiones se centraron en aspirantes locales, entre ellos suplentes a una regiduría o sindicatura,
así como a presidencias municipales. Desafortunadamente, en este periodo tuvo lugar el homicidio de 12 personas candidatas registradas oficialmente ante los institutos electorales locales. El proceso electoral de este año fue muy cuidado y vigilado por las Fuerzas Armadas, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional. No se registró ningún homicidio de contendientes a puestos de elección federal ni a gubernaturas, como lamentablemente sí ocurrió en otras administraciones. Pero ojo, porque la cifra que expuso la secretaria de Seguridad Ciudadana solo considera los asesinatos de candidatos registrados oficialmente ante el Instituto Electoral y ante el Instituto Electoral local también de cada estado, por lo que contrasta con otros reportes. La plataforma Laboratorio Electoral MX, que ha dado seguimiento a la violencia en los procesos electorales de México desde 2018, reportó el asesinato de 95 personas durante el proceso electoral 2023-2024, de las cuales 38 eran aspirantes precandidatos o candidatos. Independientemente de si tenían o no registro, la diferencia entre el dato oficial y el del laboratorio electoral es de 26 aspirantes a un cargo asesinados. Con esta información hacemos una pausa, pero no se vaya. Claudia Sheinbaum recibió de manos de Olga Sánchez Cordero el bastón de las mujeres, el bastón de mando de las mujeres. Regresamos. Qué bueno que continúa con nosotros. Esta mañana la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, recibió de manos de Olga Sánchez Cordero el bastón de las mujeres. En este evento, Sheinbaum aseguró que el movimiento de la Cuarta Transformación es feminista. Bienvenida, presidenta. Queridísima presidenta, es un honor para mí entregarte este bastón de las mujeres, como lo hemos nombrado, en representación de millones de mujeres que se sumaron con entusiasmo durante todos estos meses a nuestra causa colectiva. Este bastón es signo inequívoco de la confianza que las mujeres mexicanas depositamos en ti. En este momento, la próxima presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, recibe el bastón de las mujeres. Sorteamos una campaña llena de calumnias, de guerra sucia, de mentiras, de argumentos misóginos que aún se leen en las plumas del conservadurismo, calca, clon. Pero el pueblo de México dijo con fuerza y determinación: es tiempo de mujeres y es tiempo de transformación. Eso significa que la transformación es feminista. Bueno, así las actividades de la próxima presidenta de México. Y desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador ha asegurado que no volverá a la esfera pública una vez que termine su mandato. Ya lo ha dicho varias veces. Sin embargo, también ha mencionado que regresaría solo si la próxima presidenta se lo pide. Esta mañana dio más detalles de ese hipotético escenario. Pues yo creo que no va a ser fácil. La presidenta electa es giganta. Ahora sí estamos hablando bastante en las giras. Aprovechamos para hablar. Porque ya terminando, entregando la banda, yo me voy a Palenque. Y pues ya no quiero nada. Y ella va
a poder sin ningún problema. Está muy preparada, muy preparada. Va a ser una muy buena presidenta, muy buena. No va a tener ningún problema. Lo estamos viendo ahora. La gente está muy contenta con ella, muy contenta. Y además es una mujer con convicciones, con ideales. Es una mujer honesta. Solo que hubiese una situación gravísima, por ejemplo, una invasión, una guerra, pero eso no va a haber. Eso no va a haber. No, si me pide que yo ayude en algo, ayudo. Ahora sí que la patria es primero. Bueno, y el presidente siguió hablando sobre su retiro. Incluso también en la mañanera mencionó la cantidad que cree recibirá de su pensión del ISSSTE. Los institutos nacionales de salud ya en un 80% ya todo el servicio es gratuito. Nutrición, cardiología, gratuito. Y ahí vamos avanzando. Son 11,000 centros de salud con médico de lunes a domingo. Bueno, en más temas de política, el expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari, reapareció en España como invitado a la fiesta del empresario austraquio y coleccionista de arte Juan Antonio Pérez Simón, quien llevó a cabo una celebración en su casa de la urbanización de la finca en Pozuelo de Alarcón, en Madrid, allá en España. Le decía, ahí ve usted la fotografía con grandes personalidades. Vemos al expresidente vestido de traje, con camisa blanca y corbata verde. Así, bien acompañado, reaparece Carlos Salinas de Gortari. Vamos a temas del Poder Judicial. La relatora especial de la ONU alertó a los consejos de derechos humanos y a los Estados miembros sobre, ponga atención, las amenazas para la democracia y el Estado de Derecho sin una independencia judicial ni controles para el poder gubernamental. Advirtió que cada vez son más los gobiernos que recurren a los ataques en contra de los sistemas de justicia. Democracy requires more than elections alone. And research shows that indicators of meaningful democracy, including adherence to the rule of law and the existence of checks on governmental power, are in decline across the globe. Increasingly, governments who come to power through legitimate elections later wield their power to undermine democratic systems and rights. In many states, such attacks on democracy have justice actors and justice systems as their target. En más temas judiciales del Poder Judicial, la UNAM anunció que organizará foros justamente para analizar la reforma del presidente López Obrador. Estos foros serán del 29 al 31 de julio y el 1 de agosto. Las sedes serán las instalaciones de la FES Aragón, la FES Acatlán y también en las instalaciones de Ciudad Universitaria. Recordemos que hace una semana un grupo de académicos de la UNAM publicaron ya un análisis sobre esta reforma, señalando algunos puntos a considerar, aunque horas después de publicarse, la propia universidad se deslindó. También, hay que decirlo, después de la descalificación del presidente López Obrador. Y también magistrados federales se pronunciaron sobre la reforma al Poder Judicial. Indicaron que no están en contra de los cambios que sean para mejorar. También anunciaron que buscarán una reunión con la próxima presidenta Claudia Sheinbaum para exponer su punto de vista sobre la iniciativa a la reforma del Poder Judicial. Argumentan que también son parte del pueblo de México. Desde luego que vamos a buscarla. Buscamos las vías. El problema es que se abran las puertas y sobre todo que haya una oreja sensible que nos escuche, ¿sí? No que nos oiga, que nos escucha, que entablemos el diálogo. Lo ideal es que ella, como presidenta futura de México, dado el interés que tiene por el pueblo, se acuerde que nosotros somos pueblo y que se acerque también ella.
Y a ver, en estos momentos el Poder Judicial enfrenta, usted sabe, un momento crucial ante una eventual reforma que, en caso de ser aprobada, reduciría a su personal, también a los altos salarios, a los jueces, a los magistrados y los ministros serían elegidos a través del voto popular. Ante este panorama, haremos una radiografía de sus sueldos. Este 2024 al Poder Judicial se le asignó un presupuesto de 78,327 millones de pesos. Esto contando con más de 53,000 trabajadores. De acuerdo con el Manual de Remuneraciones del Poder Judicial, un juez de distrito percibe más de 139,000 pesos al mes, más de 260,000 pesos en total por concepto de aguinaldo y prima vacacional. Pero no solo eso, en caso de ser necesario, puede hacer uso de un pago por riesgo de más de 420,000 pesos. Un magistrado recibe más de 150,000 pesos netos al mes y más de 290,000 pesos en total como aguinaldo y prima vacacional. También pueden solicitar un pago por riesgo por más de 470,000 pesos. Y ahora, vamos a ver cuánto gana un ministro de la Corte. Ellos perciben más de 200,000 pesos al mes por aguinaldo y prima vacacional, más de 445,000 pesos y además también pueden solicitar, en caso de ser necesario, un pago por riesgo de más de 416,000 pesos. Así los datos de esta radiografía judicial. Con esto hacemos una pausa, pero no se vaya. Julian Assange, fundador de Wikileaks, queda en libertad. Al volver, todos los detalles. Hablemos de negocios, porque la difícil situación económica también genera impacto en la salud de los mexicanos. Ana Cari Martínez, cuéntanos más. Buenas noches. Muy buenas noches, Selene, te saludo con muchísimo gusto y sí, mira, te cuento que hoy en la mañana el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en alianza con la Conducef, presentaron la Encuesta Nacional de Salud Financiera 2023, donde se destacó con información estadística la forma en cómo los mexicanos enfrentan sus finanzas personales y familiares, cómo enfrentan las variaciones de ingresos y también, muy importante, cómo abordan los gastos inesperados. En esto se destacó el estrés financiero que experimentan los mexicanos ante estos factores. La encuesta señaló que 34.9% de los mexicanos ha experimentado alguna consecuencia física, algún impacto en su organismo debido al estrés financiero. Y como podemos ver en el gráfico, 30.7% sufrió afecciones de tipo psicológica, mientras que 10.3% de la población tuvo problemas sociales, como los conflictos familiares o en el trabajo. Si desagregamos estas afecciones, el dolor de cabeza es la principal consecuencia del estrés financiero, con 34.3% para las mujeres y 24% para los hombres. La falta de sueño se presentó en 31.1% de mujeres y 23.4% de hombres. La gastritis o la colitis la sufrieron 21.4% y 11.4% respectivamente, mientras que los problemas alimenticios están entre las principales consecuencias psicológicas, con 14.5% para mujeres y 9% para los hombres. Además, 10.4% de las mujeres enfrentaron problemas de índole social frente a 8.6% de los hombres. En cuanto a las causas que generan este estrés financiero, las preocupaciones respecto al dinero son encabezadas por los gastos inesperados, con 36.4% para mujeres y 31% para los hombres. Le sigue el pago de los alimentos diarios con 21.9% y 20%, y también los gastos escolares con 20.6% y 14.8%. Además, encontramos que las deudas con bancos o con otras instituciones financieras representaron 7.1% para mujeres y 7.7% para hombres. Sin duda son datos muy relevantes, muy importantes de cómo los mexicanos manejamos nuestras finanzas, sí, las personales, pero también las familiares, las finanzas de nuestros hogares. Bueno, Cari, es que a quién no le va a dar
dolor de cabeza, algún asunto inesperado, este tema de la alimentación que es básico. La escuela, en tercer lugar, nos mencionabas ahí, claro que son temas fundamentales. Así los datos oficiales que nos presentas. Muchas gracias, querida Cari. Buenas noches. Muchas gracias, Selene. Buenas noches. Vamos a comenzar con temas internacionales. El Kremlin de Rusia bloqueó el acceso a 81 medios de comunicación europeos. Entre la lista figuran las agencias AFP y EFE, 2 medios alemanes, la radiotelevisión italiana RAI y 3 medios españoles. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia explicó que esto es en respuesta al veto impuesto por la Unión Europea a 4 medios de comunicación también vinculados a Rusia. Y ayer le informé del acuerdo entre Julian Assange y el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Hoy el periodista y activista se declaró culpable de los cargos de conspiración en su contra por obtener y divulgar información de defensa nacional. Recordemos que a pesar de ser sentenciado a 62 semanas de prisión, Assange podrá quedar libre y regresar a su país natal, a Australia, luego de estar preso durante 5 años en Reino Unido. Vámonos hasta Corea del Sur. Un trágico incendio tuvo lugar en la fábrica de baterías de litio en una localidad cercana a Seúl. Las llamas cobraron la vida de al menos 22 personas y dejaron a 8 heridos, 2 de ellos en estado grave. El presidente John Suk ordenó la movilización de todo el personal y los equipos disponibles para las labores de rescate. Y una señal captada por micrófonos submarinos podría encontrar el paradero del vuelo MH370 de Malaysia Airlines, desaparecido en 2014. Para comprobar la procedencia de la señal, se realizarán experimentos con explosivos al fin de igualar la energía desprendida por este avión. Pese a que falta camino por recorrer para dar con la verdad, esta nueva línea de investigación podría dar respuestas sobre el paradero del avión y dar certeza a las familias de las 239 personas que iban a bordo de esta aeronave. Hacemos una nueva pausa, no se vaya, ya viene Minelli Ataide con lo mejor de los deportes. Regresamos. Momento de los deportes con mi querida Minelli Ataide. Buenas noches, Mine. Muy buenas noches, y con buenas noticias, porque Rafael Márquez, va a seguir justamente con el equipo filial del Barcelona. Buenas noticias porque, sabemos que Rafa ha hecho un buen papel justamente con este equipo. Llegó recientemente a la final, lamentablemente no la pudo ganar, perdió ante el Córdoba, pero ahí está Rafael Márquez, sin duda alguna, haciendo su carrera y su camino justamente como entrenador. Recordemos que, Rafa es gente de casa, pasó por el Barcelona, obviamente por el primer equipo, dejó huella, dejó títulos y al final le dan esta responsabilidad. Mucho se había hablado de la posibilidad de que llegara al primer equipo, al final no se dio, la verdad hubo mucha polémica también alrededor de esa situación, pero seguirá con este proyecto. Y por ahí muchos en España también decían que podía tener la oportunidad de dirigir en otros equipos. Sin embargo, me parece que yo creo que seguir con este proyecto y sobre todo que al final tiene una corta trayectoria como entrenador, eso le va a servir para tomar experiencia y por supuesto para el día de mañana sí tomar una responsabilidad más grande. Y Cel, rápidamente también hablar de que mañana juega la selección mexicana de fútbol. La verdad es que va a estar muy bueno el partido, juega ante Venezuela, va por su pase a cuartos de final de la Copa América. Si gana, claramente, estará en la siguiente fase. Y hoy Venezuela, hay que decirlo, juega bien o ha jugado bien la eliminatoria sudamericana, pero en su historial de partidos ante México, el Tri tiene, eso sí, dominio. Vamos a verlo rápidamente porque se han disputado 13 juegos entre ambas selecciones, 10 ganados para la selección mexicana, 3 empatados y no hay empates, 28 goles a favor del Tri, 10 goles en contra. Así la situación en la estadística, por lo menos estamos arriba. Vamos a esperar mañana porque, todavía mucha gente tiene dudas sobre lo que pueda hacer la selección. Y ya le hemos dicho aquí, no hay rival débil. Exactamente, mañana lo vamos a platicar. Mañana lo vemos. Gracias, querida Mine. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, muchas gracias a usted por su sintonía. Si la vida lo permite, nos encontramos en este mismo espacio mañana. Descanse.